Muy buenos días. Formalmente continuamos la audiencia de prueba, la causa Inversiones JB con Sociedad Contractual Minera Tambillos y otro, de 14-2014. Corresponden los alegatos finales. Por 30 minutos tiene la palabra el abogado de la demandante, don Iván Poklepovich. Muchas gracias. Bueno, con la venia de su señoría ilustre, vengo a formular las siguientes alegaciones finales respecto de la prueba fundamentalmente rendida en autos, solicitando que en definitiva la demanda interpuesta sea acogida por este ilustre tribunal y se condene a los demandados, Sociedad Contractual Minera Tambillos y Servicio Nacional de Geología y Minería, a reparar el medio ambiente dañado en el predio de mi representada, por cuanto, como se expondrá a continuación, se ha acreditado que se cumplen todos los requisitos y presupuestos de la responsabilidad de los demandados. Antes de entrar en específico, su señoría, a detallar la prueba que se ha rendido y cómo se ha acreditado cada uno de los hechos controvertidos en este juicio, me gustaría hacer una breve alusión a ciertas consideraciones que es necesario que este tribunal tenga presente para la acertada resolución de esta causa. En primer lugar, me gustaría señalar que en este juicio no solamente se debate un daño al medio ambiente que se ha producido en un bien privado, sino que además ha producido grandes perjuicios al Estado. En efecto, aquí estamos en presencia de un evidente daño al medio ambiente que ha sido necesario que las autoridades públicas, regionales y nacionales tengan que intervenir, colocando en primer lugar una geomembrana en el lugar donde se encuentra el daño, principalmente la zona que abarca todo el derrame de relaves, alrededor de 10 hectáreas, ejecutar obras de contención y obras de encauzamiento de cauces naturales, en virtud de que el derrame eliminó un estero natural que había y tuvo que ser reemplazado por un cauce artificial. Las obras que ha tenido que incurrir el Estado han ascendido aproximadamente a 1.000 millones de pesos, aproximadamente. Entonces, eso es necesario que el tribunal lo tenga muy presente. En segundo lugar, los demandados entre sí se encuentran en una confrontación en litigios permanentes, fundamentalmente porque la Sociedad Contractual Minera Tambillos no ha cumplido nada de lo que se comprometió en virtud de la ejecución de su proyecto y su plan de cierre y abandono. Senagiomín insistentemente ha iniciado procedimientos sancionatorios, recursos de protección y una serie de otras acciones legales y judiciales en contra de la Sociedad Contractual Minera Tambillos para que cumpla con sus obligaciones, y eso no ha sucedido en nada. De hecho, una de las principales obligaciones era reencauzar los relaves, y eso no se ha producido, como le consta al tribunal en la visita a terreno, que es la inspección personal que se realizó. En tercer lugar, una tercera consideración importante, su señoría ilustre, es que este daño evidente y considerable al medio ambiente que se produce en la zona de Pencahue es preocupación constante y presente y actual de todos los servicios públicos involucrados en este tema ambiental. La Seremi de Medio Ambiente de la región, la Intendencia Regional, la Seremi de Salud, la Dirección de Obras Hidráulicas Regional, la Dirección de Aguas, el SAC, en fin,
todos los servicios públicos que tienen competencia ambiental han estado de alguna u otra manera involucrados en este tema. Por lo tanto, es un serio perjuicio también para el Estado que tengan que desviarse fondos públicos en defensa del medio ambiente, en circunstancia que debería haber sido asumido plenamente por la empresa responsable, tal como ha sido acreditado en este juicio. En cuarto lugar, me gustaría dejar planteado que la empresa minera responsable de este daño ambiental no ha hecho nada para remediarlo. Todas las acciones que ha ejecutado han sido dilatorias, no ha respondido en nada a los requerimientos de todas las autoridades y también del Senagemín, que no obstante haber iniciado procesos sancionatorios y acciones judiciales para remediar el medio ambiente dañado, no lo ha conseguido, sin perjuicio que, como veremos, Senagemín también evidentemente es responsable en la catástrofe ambiental que se ha producido. Yendo a la prueba, me gustaría dejar señalado a este ilustre tribunal que la prueba rendida en la causa ha demostrado patentemente que se han acreditado todos los elementos de la responsabilidad ambiental. Me gustaría empezar por el daño ambiental, que es el elemento central de esta causa. Este daño ambiental, constituido por un menoscabo o detrimento significativo del medio ambiente o algunos de sus componentes, como lo define la ley 19.300, ha sido constatado en todos los medios de prueba que se han acompañado a este juicio. Documental, mediante oficios y también, evidentemente, a través de la inspección personal del tribunal. Me gustaría empezar por este último documento que es esencial. La inspección personal del tribunal detectó, evidentemente, a lo menos 4 situaciones que se consideran, a nuestro juicio, un perjuicio significativo al medio ambiente. La destrucción de un estero, la eliminación completa de un estero natural, que tuvo que ser reencauzado artificialmente, la destrucción de fauna nativa y de flora nativa, especialmente en relación a la afectación de palma chilena, una especie protegida. La alteración significativa del hábitat de estas palmas y del paisaje. Evidentemente, una zona afectada con tal derrame afecta evidentemente el paisaje de la zona. Eso es lo que solamente se pudo verificar visualmente de la situación. Y que los esteros evidentemente contenían, a la fecha, y probablemente seguirán conteniendo, material de relave, lo que evidentemente es una situación de sumo riesgo. Pero además los otros documentos o las otras pruebas que se acompañaron al expediente acreditan fundamentalmente que se obstruyeron los esteros, tanto el estero Los Ladrones, que fue reencauzado artificialmente, como el estero Las Palmas. Se cubrieron los suelos con material de relave. El relave es un residuo peligroso que contiene a lo menos metales pesados como el cadmio, plomo, cianuro y arsénico, tal como lo señaló la Seremi de Salud en su oficio, y que esta condición de peligrosidad de los relaves no se ha descartado, puesto que no hay ningún estudio que sí lo haga. Por lo tanto, esta situación es una situación que se va acrecentando en el tiempo, según lo señala la misma Seremi de Salud, que es la autoridad competente en la materia. Esta situación produjo que se restringiera y prohibiera el uso agrícola y residencial en el predio. Es una situación constante y grave y muy seria, porque no solamente el suelo se puede contaminar, lo que en este momento se encuentra mitigado por una membrana que tiene su vida útil contada, es decir, no le queda más de 2 años para que termine la vida útil de la membrana que cubre estos relaves, y que además ha sufrido daños con el desgaste del tiempo, que han tenido que ser paliados con recursos públicos adicionales para restaurar la membrana. La potencial afectación de las palmas chilenas. Es evidente el daño al medio ambiente, es una especie endémica, autóctona, protegida, que está siendo gravemente afectada por esta situación. Además, según los informes de la Seremi de Ambiente y la Seremi de Salud, se ha detectado grandes concentraciones por sobre los niveles
de manganeso, hierro, zinc, plomo, cianuro en los cursos de agua, principalmente los esteros, los Ladrones y Las Palmas, que confluyen en el estero Los Puercos y finalmente al río Maule. Por lo tanto, es una situación de extrema gravedad que los relaves permanezcan en la zona aledaña a los esteros. Por otro lado, se habla en estos oficios de que evidentemente existe un pasivo ambiental en ese lugar. O sea, desde el año 2010 que solamente se han ejecutado medidas provisorias de mitigación, pero eso no implica que en el futuro exista un desastre aún mayor en este pasivo ambiental que ha sido dejado ahí sin que la responsable por mitigar y por solucionar ese tema haya hecho algo, como es la Sociedad Contractual Minera Tambillo. En fin, existe abundante prueba en este juicio que habla de un daño a los cursos de agua, al suelo, al paisaje, al hábitat del lugar, a especies protegidas, la palma chilena, a esteros que fueron eliminados por la acción de los demandados. En cuanto a los otros presupuestos de la responsabilidad ambiental, su señoría ilustre, también evidentemente se ha acreditado en este juicio que se cumplen respecto de los demandados. Básicamente, la relación de causalidad y la atribución de responsabilidad, que se refiere a la negligencia o dolo o culpa en que han incurrido los demandados y que ha originado, primero, el colapso del tranque relave y luego el daño ambiental en la extensión que pudo apreciar el tribunal en la visita, en la inspección personal. En cuanto a la causalidad, es necesario decir que aquí los demandados han argumentado insistentemente que se trata de un caso fortuito, fuerza mayor, porque habría ocurrido el mismo día del terremoto del 27 de febrero de 2010. Sin embargo, esa situación ha sido completamente descartada por la prueba rendida por los testigos expertos y por la documental presentada por esta parte, en que indica que los análisis de amenaza sísmica que se realizaron en el lugar propusieron un valor o condición muy benigno para la zona, que era de 0.34 G de aceleración máxima de suelo, y que por lo tanto en esas condiciones era altamente probable que un terremoto pudiera destruir o hacer colapsar el tranque. Y que en definitiva, esos estudios y la opinión de los testigos de esta parte, especialmente la del testigo experto, un reconocido sismólogo y geólogo y geotécnico de la Universidad Católica de Chile, acreditan que en definitiva es imposible que la situación de colapso de tranque relave de Las Palmas se haya producido en virtud de un caso fortuito fuerza mayor, sino todo lo contrario, en virtud de las debilidades de la estructura, las deficiencias del método constructivo y a otras falencias que contenía el tranque relave, como la escasa contención del muro, la deficiente compactación del muro arena, que en definitiva hizo que entrara agua a la zona de colapso y que se produjera un evento de licuefacción, tal como fue reconocido por los funcionarios de Senagemín. El hecho que se haya entrado agua y haya removido todo el muro que se encontraba deficientemente compactado, hizo en definitiva que colapsara el tranque relave. Pero no es una situación que se haya debido a un caso fortuito, sino que a una deficiente técnica constructiva del tranque relave. Es más, el plan de cumplimiento de cierre y abandono del tranque relave específicamente señalaba, y a eso se obligó la empresa minera, a ejecutar todas las medidas que fueran necesarias para evitar el colapso por sismos. Es decir, se establecía específicamente en el plan de cumplimiento, plan de cierre y abandono, que tenía que ejecutar todas las medidas necesarias para que no se produjera el colapso del tranque, y aún así ocurrió. Y ocurrió por deficiencias constructivas, tal como lo señaló el informe del DICTUC y la opinión de los testigos que esta parte trajo en la causa.
Los muros de contención entonces eran más bien limitados, tenían una contención muy limitada. Evidentemente, otro aspecto que contribuyó necesariamente al colapso del tranque y al daño ambiental fue las deficiencias en el cierre y abandono del cierre y abandono del tranque, tal como lo señalaba anteriormente, que estipulaba específicamente que debía procurar todas las medidas necesarias para evitar que colapsara mediante sismos. Incluso el representante legal de la empresa, en un juicio criminal llevado a cabo con anterioridad a este juicio y que sirve de alguna manera como antecedente, fue formalizado en esta causa criminal por haber incumplido este plan de cierre y abandono. Y además fue formalizado por las deficiencias constructivas que experimentó el tranque en las distintas etapas de construcción. Y eso fue acreditado en ese juicio. Finalmente, cabe decir respecto de este tema, respecto a la responsabilidad de Tambillo, de la sociedad contractual minera específicamente, es que existen variados documentos que obligan a la empresa a reparar el medio ambiente, a reparar el daño y a hacerse cargo de los relaves. Hay una condena judicial que está ejecutoriada de un tribunal de la República que establece que como propietario de los relaves debía hacerse cargo de esto y removerlos y reembalsarlos, cosa que no ha hecho hasta el momento. Como propietario del tranque relave le correspondía esta obligación y aún así no la cumplió. Respecto a la responsabilidad causal de Senagiomin, esto es evidente. Aquí, no solamente en el juicio que les mencionaba, criminal, fueron formalizados funcionarios del Senagiomin por falta de fiscalización y vigilancia en los métodos constructivos del tranque relave. Y no solamente eso, señoría ilustre, también fueron formalizados por tener el conocimiento y haber realizado las investigaciones para determinar que se trataba de un pasivo ambiental minero y que por naturaleza constituye un riesgo significativo al medio ambiente. Esta contratación ya había sido hecha en el año 2009, unos meses antes del terremoto, y no dijeron nada. No hay ninguna contratación que se haya advertido a la población o a los habitantes cercanos de que se trataba de un riesgo significativo al medio ambiente por riesgo de colapso. Esto es evidentemente una falta de diligencia que es inaceptable por parte del servicio. Además, como ya lo señalamos, se trató, y como se acreditó, se trataba de fallas constructivas en el método de construcción, de deficiencia en los muros, falta de compactación, y esto no fue verificado por el Senagiomin. Y esto es fácilmente comprobable, señoría ilustre, por las mismas resoluciones del Senagiomin como que aprueban o regularizan estos tranques. Todas fueron cursadas o emitidas con posterioridad a las construcciones. Es decir, contrariamente a lo que la lógica indicaría, no se aprobaron los tranques de relave, cada una de sus etapas sucesivas, con anterioridad a la construcción, como es evidente que debería haber ocurrido. Estas regularizaciones fueron hechas después. Por lo tanto, es evidente que el servicio público no verificó, no inspeccionó, no fiscalizó que estas construcciones fueran hechas adecuadamente. Y eso evidentemente contribuyó a las fallas de eficiencia constructivas que se detectaron y que causaron finalmente el colapso. También, naturalmente, contribuye y es causa del derrame el hecho que no haya verificado, inspeccionado o fiscalizado el plan de cierre. El plan de cierre que ya al año 2000 había tenido una infracción por un colapso parcial del tranque. Su señoría ilustre, como podrá apreciar de los documentos acompañados en este expediente, hasta el día de hoy, Senagiomin persigue la responsabilidad de la sociedad contractual minera por incumplimientos al plan de cierre y abandono, después de más de 10 años de que debió haberse culminado esa situación de cierre. Esto es insólito. Es decir, lo que se demuestra claramente es que Senagiomin no fiscalizó cuando debía hacerlo. Si el plan de cierre
debía ejecutarse en 4 años, desde el año 1998 hasta el año 2002. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue persiguiendo la responsabilidad infraccional de la Sociedad Minera Tambrillo por infracciones que datan de esa época. Esto es inaudito. O sea, la única explicación que yo tengo es que no verificó simplemente que se haya cumplido el plan de cierre cuando correspondía. Bueno, todos estos antecedentes que yo le estoy relatando en este momento están plenamente comprobados en el juicio. Todos los antecedentes, las pruebas testimoniales y las documentales señalan específicamente estos hechos. En cuanto al dolo, a la culpa, la negligencia, la falta de diligencia de los demandados, un poco ya me he referido en parte a algunas de ellas. Quisiera resaltar, en todo caso, que se ha acreditado también que los tranques relaves no fueron instalados a una distancia peligrosa. O sea, eso fue totalmente comprobado por el informe de ICTUC y por la declaración de los testigos. También, como ya había señalado, el representante legal de la empresa fue formalizado por las deficiencias constructivas, la falta de compactación del muro, el asentamiento en una zona inestable del muro, que en definitiva provocó que hubiera licuefacción. Eso no puede deberse, evidentemente, a una diligencia de la empresa. Eso es una falta de diligencia, es una negligencia, absolutamente, especialmente cuando se consideraba, específicamente en el plan de cierre, que debía procurar todas las medidas para evitar que ocurriera todo eso. Y aún así ocurrió licuefacción, como ha sido acreditado. La licuefacción implica que entró agua, haya sido subterránea, haya sido superficial. El tema es que entró agua. Y eso no debía ocurrir, porque evidentemente iba a debilitar los muros como se ocurrió. Otra falta de diligencia y negligencia inexcusable es lo que ocurre hasta el día de hoy. O sea, las infracciones al plan de cierre y abandono se persisten hasta hoy en día. Hasta el año, me parece que, si mal no recuerdo, el año 2014 se cursó una última resolución sancionatoria en contra de la Sociedad Contractual Minera por haber incumplido reiteradamente y reincidentemente el plan de cierre y abandono. Esto es evidentemente una negligencia y una culpa de la empresa que colaboró fundamentalmente en el derrame y en el daño ambiental que se ha producido. El representante legal de la empresa también fue formalizado por haber incumplido todas estas obligaciones del plan de cierre y abandono, como ya hemos señalado anteriormente. Y por supuesto, o sea, no podemos dejar de decir que hasta el día de hoy sigue en una actitud contumaz, en una actitud de rebeldía absoluta, la Sociedad Contractual Minera, que no ha cumplido ninguna de las exigencias que no solamente Senagiomín le ha solicitado judicial y administrativamente, sino que además todos los servicios públicos que han tenido alguna injerencia han sostenido que esto es un daño ambiental evidente y notorio y que debe ser solucionado por la empresa que lo causó, que es Sociedad Contractual Minera Tambrillo, y que su rebeldía, su contumacia en no hacerse cargo ha sido una cosa totalmente patente para todos los servicios que han intervenido en este asunto. Me refiero fundamentalmente a los incumplimientos que han ocurrido con posterioridad al colapso y que mantienen la zona la zona afectada en un estado de daño ambiental y de riesgo de mayores daños. Los incumplimientos a los deberes de fiscalización y vigilancia del Senagiomín. Estos también son evidentes, un poco ya se resumieron anteriormente, pero es necesario destacar adicionalmente otras cosas. No se fiscalizó, evidentemente, el tema de la distancia peligrosa. Eso está acreditado en el juicio y se asentaron los tranques en una zona que no debía asentarse porque había casas cercanas. Había población asentada cerca de los tranques y aún así Senagiomín hizo vista gorda y en definitiva el tranque se pudo instalar ahí sin ningún problema. Todos los temas constructivos, las deficiencias en el muro, la licuefacción, que ya hemos hecho alusión, la falta de contención, la falta de compactación del muro, en fin, todos los temas de secuencia constructiva y de métodos constructivos debieron ser previstos por Senagiomín en la época en que se construyeron.
No puede ser, vuelvo a insistir, su señoría ilustre, que las resoluciones que aprueban o regularizan los tranques fueran emitidas con posterioridad a la construcción. Es decir, un trabajo absolutamente de escritorio, de gabinete. O sea, firman documentos que ni siquiera verifican en la práctica y en los hechos, en la realidad, cómo ocurren. Y eso, evidentemente, es una falta de diligencia y negligencia absoluta de parte del servicio público. Y tampoco, como ya señalamos anteriormente, se verificó el plan de cierre y abandono de la empresa como correspondía. Sí, como ya dijimos, hasta hoy día el Senagiomin sigue persiguiendo a la empresa judicial y administrativamente por el hecho de que no lo haya cumplido y exigiéndole que repare el medio ambiente y que reencauce, reembalse los relaves, y no lo hace la empresa. Pero lo está haciendo ahora. Debió hacerlo hace más de 10 años atrás el Senagiomin. Realmente es una cosa insólita que después de tanto tiempo el Senagiomin siga buscando alternativas de solución de este problema, pero que no tienen ningún resultado práctico. Por otro lado, es necesario insistir nuevamente, su señoría, que aquí se trata de un tema, un pasivo ambiental minero. Esto fue acreditado, fue reconocido por la misma autoridad pública, por Senagiomin, en el año 2009. Y un pasivo ambiental minero, uno de los 14 que existen actualmente en Chile. Es decir, no podía hacerse vista gorda a esta situación. Y aún así se hizo. Se hizo una vista gorda, el servicio no hizo nada, no informó, no tomó ninguna medida, y este pasivo ambiental minero, que constituye un riesgo significativo al medio ambiente, finalmente cumplió su objetivo como pasivo ambiental minero, se ha transformado en un daño ambiental. Quedan 5 minutos, señor. Sí. Bueno, Senagiomin nos fiscalizó y supervigiló, como decía antes, el cumplimiento cabal del plan de cierre y abandono en la época correspondiente. Finalmente quiero hacer respecto de Senagiomin, y esto es un tema bien delicado, su señoría ilustre. Aquí el Consejo de Defensa del Estado, representando al Senagiomin, ha alegado que hay bienes nacionales de uso público involucrados, como el agua, fundamentalmente, que supuestamente ellos deberían ejercer la acción ambiental, o ellos deberían velar como guardianes de los bienes nacionales de uso público, el Estado de Chile a través del Consejo, pero no hicieron nada, no han hecho nada. El Consejo de Defensa del Estado tiene una unidad de medio ambiente que se encarga del ejercicio de la acción ambiental en defensa del interés público. Y esta información fue tenida a la vista por el Consejo de Defensa del Estado. Es insólito que ahora venga a alegar que los supuestos daños a los bienes nacionales del público no pueden quedar cubiertos por esta acción, en circunstancia que el Estado no ha hecho nada para tratar de reparar la zona que ha sido afectada, salvo las medidas de mitigación evidentes que ni siquiera las ejerció el Senagiomin, que ni siquiera las fueron solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado, sino que fueron ejercidas por el Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Obras Hidráulicas fue la que ejecutó todas estas obras. Por lo tanto, es inadmisible, por decirlo de alguna manera, señor ilustre, que el Consejo de Defensa del Estado venga a decir que a ellos les corresponde la defensa de los bienes nacionales de su público, en circunstancias que no ha hecho nada por defenderlos como se acreditó en todos los documentos, oficios y la inspección personal del tribunal, que dan cuenta fundamentalmente de daño a los cauces, que se eliminó un cauce, se eliminó el cauce del Estero de los Ladrones, desapareció, y además se ha afectado flora, vegetación nativa, autóctona, endémica de Chile, y el Estado no ha hecho nada por solucionar el tema. En consecuencia, su señoría ilustre, conforme a los antecedentes que existen en el proceso y conforme a las alegaciones que se han formulado en este momento, solo cabe concluir que se dan, en este caso, todos los presupuestos para que se tengan por acreditados los elementos de la responsabilidad por daño ambiental y se condene y se acoja la demanda y se condene a los demandados a reparar el medio ambiente. Yo exhorto al Tribunal Ambiental que, dado el nivel y la cantidad de antecedentes y lo que pudo apreciar en la visita de terreno, no queda otra cosa que ejercer alguna medida para solucionar este tema,
que está cada día incrementando no solo el daño ambiental, sino que el perjuicio fiscal también. Por lo tanto, el tribunal, a mi juicio, debería ejecutar, o ordenar las medidas de reparación que sean conducentes o que sean acorde al mérito del proceso para remediar o reparar el daño ambiental que se ha producido en el predio de inversiones JIB. Gracias. Gracias, señor abogado. Por la parte demandada, don Fernando Molina Mata por 30 minutos, por favor. Con la venia de este ilustro de tribunal vengo en alegar en representación de Sociedad Constructor Minero Tambillos, SCM. Debo confesar aparte que este es un caso bastante complicado, no es fácil. No es fácil por las circunstancias que ocurrieron, por los efectos que se produjo en su momento, que ciertamente nadie está o nadie previó que pudiera ocurrir una tragedia de las magnitudes que ocurrió. Sin embargo, lo que nos compete acá en este estrado es básicamente determinar en primer lugar si hay daño o no hay daño ambiental. Y también velar por las reglas del procedimiento que rigen este tribunal. Y en ese orden de materias, haciendo una atento revisión de los antecedentes, revisando los precedentes que este mismo tribunal ha desarrollado en otras causas similares, no podemos sino concluir que acá no se cumplen ni siquiera los mínimos requisitos para poder acreditar que existe un daño ambiental. No hay un nivel de motivación mínimo de antecedentes que pueda determinar y llegar a su conclusión. Desde ya debemos recordar lo que se alegó en la contestación de la demanda, que acá hay una incompetencia absoluta del tribunal, porque quedó asentados los hechos analizados y discutidos. Todos fueron acaecidos en febrero del 2010, antes de la entrada en funcionamiento de este tribunal. La manifestación evidente del daño también se manifestó en esa misma época y, por cierto, es una actividad abandonada, por lo tanto no han existido nuevas acciones posteriores que pudieran generar mayores daños ambientales o contaminación posterior a esa fecha. Por lo tanto, esta es una materia que debió haber sido conocido y debe ser conocido por los tribunales civiles. Pero antes de entrar en la materia de los temas que a nuestro juicio no fueron abordados de manera adecuada, es importante hacer un pequeño recuento, un pequeño contexto, a fuerza de repetir ciertos elementos que son conocidos por este ilustre tribunal, pero es importante para poder desarrollar el por qué se van a justificar, por qué no existen los elementos necesarios para justificar que no hay daño. Esto se basa, esta acción, en el artículo 3, que establece la obligación de reparar el daño ambiental que se ha generado de manera culposa o dolosa, lo cual tiene su correlato en el artículo 51, en el cual en el 53 se establece una acción. Y esa acción lo que persigue ciertamente es determinar si hay daño, pero es obtener la reparación. Y cuando hablamos que el centro de esta acción es la reparación, está definido en el artículo 2 letra S de la ley 10.300 y establece la acción de reponer. Y acá hay una sutileza que a nuestro juicio es fundamental y que en este proceso fue omitido. Porque hay dos elementos que uno debe determinar. Si esta reparación puede volver a una legalidad similar a la que tenía con anterioridad. Y solo en el caso que ello no fuera posible, dice la ley, restablecer sus propiedades básicas. Esta cuestión es de suma importancia porque el daño y la reparación forma parte esencial del contenido de lo que establece el 1300, que no es otra que dar un marco y una referencia o una expresión concreta a la garantía constitucional de vivir un medio libre de contaminación. Es decir, es el deber, a partir de esta ley y las agentes, las instituciones que ejercen los instrumentos o acciones, desarrollarlo de manera íntegra y no por parte. Pero todo esto también debe marcarse en este proceso por remisión expresa de la ley 20.600 en las normas de el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, debe
cumplir lo que estableció en el artículo 160, que no es otro que las sentencias deben pronunciarse conforme al mérito del proceso. Y no solo eso, sino solo los puntos que hayan sido sometidos a juicio por las partes. Es decir, los petitorios que hubiera presentado la demandante, las contestaciones por los demandados, se traba la litis y sobre eso, y solo sobre eso, este tribunal y todos los tribunales pueden resolver. Y respecto de la prueba, está sometida a la regla sana crítica, lo que es interesante porque establece que tiene que estar la máxima de la experiencia, de la lógica, pero como dice un fallo reciente de la Corte Suprema del rol 3033-2005, debe ser del conocimiento científico afianzado. Es decir, los saberes técnicos que han sido respaldados por el mundo científico. Esta cuestión nos parece fundamental. Si los antecedentes no están respaldados científicamente, y no simplemente porque uno lo estime como lego respecto a una materia, no podemos estar en condiciones de acreditar si acá hay un daño, sobre todo en procesos químicos, físicos tan complejos como un proceso de transcrelada y materiales de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos acreditar acá? Si existe daño, y a diferencia de lo que dice mi contradictor, el daño producido en su propiedad, porque en función de eso fue lo que demandó, no otra cosa, no demandó en su calidad de vecino, demandó en su calidad de propietario, y que se le repare respecto de su predio. Y por lo tanto se debe determinar dos cosas, si se puede volver a la cama similar, o por el contrario, si no es posible eso, si puede restablecer las propiedades básicas de los bienes eventualmente dañados. Y por cierto, deben plantearse y acreditarse las medidas de reparación en este proceso. Y por cierto, los otros requisitos de culpa dolo, razón de causalidad necesarios para poder acreditar. Y cuando hablamos de daño, y por lo tanto, eso es lo que yo me quiero reforzar, no simplemente decir y afirmar en términos generales que es evidente por la fotografía o por la visita a terreno que hay daño. Acá tiene que haber cuál es la duración, la magnitud, la cantidad de recursos afectados, el valor, cuáles son la capacidad de tiempo de regeneración. Es decir, es un análisis complejo que no basta con una mera fotografía para determinar si estamos frente a un daño ambiental. Esta cuestión fue resuelta recientemente en la Corte Suprema y determinado por el rol 25720 del 2014. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que debemos acreditar? Y eso intentó este tribunal en el auto de prueba. Se determinar cuál es la condición del medio ambiente antes, cuál es la condición actual, cuál es la diferencia que hay entre esos para determinar si hay daño, en fin, hay significancia en la afectación. Posteriormente se debe acreditar si es posible volver a la situación original, por lo tanto tenemos que saber cuál es la situación original, y si no se puede hacer eso materialmente, no jurídicamente, solo así se debe establecer medidas para establecer propiedades básicas, para restablecer las propiedades básicas. Por lo tanto, todo esto, el ilustre tribunal, a nuestro juicio, supone que deben establecerse en este proceso, y se debió haber discutido en este proceso, las medidas de reparación, cuestión que no ocurrió. Lo que estoy hablando acá de lo que debe acreditarse está sustentado en el auto de prueba. Se dice tiene la efectividad del daño, y también lo que se pidió fue cómo estaban las componentes antes y después del derrame, la extensión, modo e intensidad. Me va a disculpar este pequeño introducción, me parece importante por lo que viene ahora. Acá hay un problema de fondo. Acá hay un error cometido por la demanda que a nuestro juicio es insalvable. Porque el petitorio que establece en la demanda fundamentalmente está buscando que un tercero, una consultora, pueda establecer y evaluar no solamente el daño, sino evaluar esta misma consultora cuáles son las medidas de reparación. Esta cuestión fue
planteada en la contestación de la demanda como una excepción in tutela libero por infracción del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Y en nuestro juicio nos parece del todo relevante esta cuestión, porque eso fue el petitorio, eso fue lo solicitado por el demandante. Si bien transcribió las normas que establecen los requisitos mínimos, pero el petitorio específico fue: contrate una consultoría. Me va a permitir simplemente citar: contratación de una consulta acreditada que efectúe una evaluación de recuperación del medio ambiente dañado, lo que deberá al menos realizar caracterización del suelo, el agua, los derrames de relave, junto con determinar la superficie y la dispersión de los contaminantes. Pues bien, eso, a mi juicio, eso fue precisamente el objeto de este proceso. En cuanto a la reparación de cuestión similar, también está pidiendo una consultoría para acreditar la evaluación de los efectos. Eso es lo que está solicitado, esa es la litis. Acoger la demanda, además de constituir en nuestro juicio un incumplimiento desde el punto de vista del contenido de la demanda, es simplemente establecer en un tercero la obligación que el Estado le encomendó a este tribunal ambiental. Este tribunal hay que determinar que hay daño o no hay daño. Este tribunal tiene que establecer si es posible recuperar las condiciones similares. Este tribunal tiene que establecer efectivamente si hay demanda. No puede entregarse a un tercero. Lo complejo de aceptar esas cuestiones implica simplemente delegar las competencias y funciones que entregaba este tribunal. Y por el contrario, resolver algo distinto, estamos básicamente frente a un chapetito a la chapetita conforme sea lo que se resuelva. Es decir, acá hay un vicio que no puede ser resuelto y no puede ser corregido por este tribunal porque fue la propia demanda el que cometió este error, a nuestro juicio, que es fundamental. Por lo tanto, no puede este tribunal, tal cual como lo estableció la Corte Suprema en el proceso de la sociedad eléctrica SEA con la Superintendencia de Medio Ambiente, respecto a materias que no fueron puestas en conocimiento de este tribunal y que no fueron parte de la litis ni solicitados. Y por lo tanto, resolviendo algo contrario, habría una incongruencia respecto al fallo. Pero no solo eso, el tribunal, en nuestro juicio hay otro elemento que nos parece también fundamental, que no fue parte de la discusión tampoco, si es posible volver a la situación original, o por el contrario, por lo tanto se debe restablecer las propiedades básicas. ¿Por qué? Porque las medidas entre uno y otra situación son completamente diversas. Una medida supone, para poder establecer si se puede volver a la situación original en condiciones similares, como lo dice el tribunal, como lo dice la ley, perdón, y solo si eso no es posible, puede restituir las condiciones básicas. Por lo tanto, eso debió ser una materia discutida en el proceso, lo cual no fue discutida y por lo tanto no hay medio de prueba alguno que permita establecer cuál es la medida que se debe hacer. ¿Es posible volver a las condiciones similares? La verdad que no lo sabemos. En este caso en particular es muy complejo. Estamos hablando de una gran cantidad de relaves que está disperso. ¿Es posible volver a la situación original? No lo sabemos. Si se decide retirar todo el material, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el efecto que tendría eso desde el punto de vista medioambiental? ¿Se puede físicamente hacer? ¿Se puede técnicamente hacer? Esa cuestión, a nuestro juicio, no puede ser delegado a una entidad técnica tercera o a un servicio público. Es una materia propia y que está radicada por ley, por mandato de la ley y la Constitución, a nuestro juicio, en este tribunal. Y no es propio que se delegue en un tercero. Y así fue establecido, y así fue la discusión, que recientemente hay 2 fallos de la Corte Suprema. Voy a citar solamente uno, en el caso de San Juan de Kronstadt, en el cual se estableció la discusión en la Corte Suprema, en la casación, fue precisamente la idoneidad de la medida de poder no volver a la situación en condiciones similares. Y lo que dijo la Corte Suprema, básicamente, sabe que no se acreditó que no puede volver a las condiciones, por lo tanto, esa medida alternativa de restablecer las propiedades básicas no es atingente, no es apropiado. Esta cuestión pasó también recientemente en un fallo de la Corte Suprema a propósito de una demanda contra la organización del originario de Cristo. Exactamente lo mismo. La discusión que se hizo fue precisamente la idoneidad de la medida, si era posible o no era posible restablecer la condición original. Y eso fue lo discutido y analizado por los peritajes, por los antecedentes del caso. Por lo tanto, es de la máxima importancia, porque los efectos prácticos, ambientales
incluso también en el punto de la costo-efectividad de las medidas, que también son principios que se debe velar en el ejercicio de esta acción, no fueron establecidos. Por lo tanto, a nuestro juicio también hay una cuestión que también en este proceso nos parecen insalvables. Sin embargo, ateniéndonos también a la demanda propiamente tal, nos parece que las medidas deben ser propias de la discusión, y a nuestro juicio ahí hubo un hierro con el debido respeto respecto de los puntos de prueba. Parte consustancial, y por eso citábamos originalmente cuál es la acción y por qué el origen y el destino, tiene que ver con restablecer las propiedades básicas, es la pertinencia y suficiencia de las medidas. De efectivamente cumplir con la garantía constitucional supone tener medidas adecuadas. No sacamos nada con tener un daño perfectamente determinado si finalmente las medidas no cumplen su fin o son tan costosas que finalmente no se pueden ejecutar. Esta cuestión debió ser discutida. Materia que a nuestro juicio nos parece indelegable. Tomándonos un poquito de otros fallos que establece este tribunal que ha utilizado una interpretación analógica de distintas normativas, me permito comparar lo que pasa en esta cuestión con en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ciertamente son instancias distintas con objetivos diferentes, pero ojo, dentro de las tipologías de proyectos está la remediación de sitios contaminados. Por lo tanto, no está tan alejado de lo que pasa acá. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahora se establece no solamente acreditarse impacto significativo, pero de haber impacto significativo lo que se exige por ley es que se establezcan todas las medidas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es la única manera que la ley y el legislador estableció para garantizar que se cumpla el principio preventivo. Y no se ha permitido que esta cuestión quede delegada a una etapa futura. Cuestión igual, similar, análoga, nos parece, este ilustre tribunal lo que pasa en este caso. Y cuestión similar, de una acción de reparación que ha sido entregada a la Superintendencia de Medio Ambiente, en el cual también después de un proceso sancionatorio puede también aprobar un proceso de reparación, la cual extingue la acción por daño ambiental que se puede interponer esta demanda. ¿Cuál es el contenido de los que debe entregarse a la Superintendencia? Pues bien, también están las medidas de reparación, y se evalúan, y se discuten, y se establecen. Nos parece que, tal como ha sido sentado en la totalidad de las instancias civiles, el Consejo Especial del Estado tiene una larga experiencia en materia de acciones por daño ambiental. En todas y en cada una de ellas lo que ha hecho es establecer y pedir y solicitar medidas específicas de reparación. Y la discusión ha sido precisamente esas medidas, porque es ahí donde se juega si se repara o no se repara el medio ambiente. Y esta cuestión tampoco fue discutida, por lo tanto tampoco están los elementos a nuestro juicio mínimos necesarios para poder resolver adecuadamente en este proceso. Yendo al daño probablemente tal y los antecedentes respecto de que se han acompañado, se ha declarado por el demandante, declara, afirma, pero no acredita. No acredite cuáles son las condiciones del medio ambiente antes. No hay un antecedente de flora, un antecedente de fauna, una medición de agua, una medición de suelo, no hay nada. ¿Cómo sabemos para restablecer las condiciones originales antes si no sabemos cuál es la situación anterior? No lo sabemos, no podemos saberlo. No tenemos idea si lo que está hoy día es por la cuestión circundante o eventualmente puede haber otros impactos. ¿Hasta dónde el impacto que podría incluso ocurrir si se te provocara? ¿Qué es lo que pasa hoy día? La verdad, el tribunal, los únicos antecedentes que se acompañó fueron los antecedentes inmediatamente después del terremoto, por mediciones hechas básicamente por el SESMEC, pero finalmente lo que se hizo fue el levantamiento antes de las acciones de remediación de la Dirección de Obras Hidráulicas, cuestiones que tampoco son representativas, porque como sabemos que el arsénico, el cianuro se degradan con el tiempo. Tampoco sabemos exactamente si eso efectivamente constituye un riesgo o no constituye un riesgo. No sabemos la superficie afectada, la verdad es que no se ha entregado un antecedente. Y me voy a disculpar, acá el demandante no es que carezca de recursos, tiene todos los recursos necesarios. Lo que ha hecho el demandante es obviar y ahorrarse los recursos para hacer la demanda, porque lo que está persiguiendo fundamentalmente es una reparación civil, no es ambiental. La verdad que lo que ha demostrado acá,
con simple recopilación documental, con ningún antecedente, ni un estudio de riesgo, que mínimamente pueda demostrar que lo está ocurriendo, es que simplemente lo que quiere es que el Estado le haga la pega para que después él vaya y demande, como fue la primera demanda que interpuso ante el mismo tribunal y después retiró. Cuando hablamos del modo de intensidad del daño, uno puede impresionarse mucho respecto de lo que pasa en Relado, y es cierto, yo no fui a la inspección del tribunal, pero ciertamente fui al terreno. Pero como ocurre en otros casos, como pasó en Pascualama, como pasó en Copaquilla, no es simplemente decir, sabe que acá hay un daño porque a mí me parece que hay un daño. Acá tiene que haber ciencia detrás, tiene que haber antecedentes fundados en elementos concretos que uno pueda determinar si hay un riesgo inminente. La mera presencia de contaminante no es su condición suficiente para determinar el riesgo. ¿Qué es lo que ha establecido la ciencia para establecer eso? Bueno, hay una metodología que este mismo tribunal utilizó para Pascualama, utilizó para Copaquilla, lo que denominó un modelo conceptual que no es otro que el estudio de riesgo utilizado como una medida metodológica aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente mediante resolución 406 del año 2013. La verdad que es eso lo que uno habrá esperado de un mínimo estándar que permita dar certeza respecto de si hay contaminación, de si hay riesgo, de la extensión del mismo, si hay afectación o no afectación, pero ojo, no del medio ambiente completo, lo que estamos hablando del predio del demandante. Todo eso no hay ningún antecedente. Lo que único hay un informe del SEC del año 2010, que lo único que hace toma muestra en distintos puntos y utiliza además normas intencionales que no son adecuadas para este caso. Usted es una norma canadiense para el cultivo del rábano. Si hubiera usado la misma norma canadiense para la salud humana, habría sido 30 veces o 3 veces más. Y por el contrario, si nosotros vamos incluso a causas de este mismo tribunal, en el caso Copaquina, estableció la dificultad de establecer cuáles eran las condiciones de la calidad del suelo. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, utilizó una guía del perfil de Chile, un documento de la CONAMA en el año 94, ¿y qué es lo que nos dice ese informe? Por ejemplo, respecto al arsénico, que establece que hay un daño tan inminente. Establece que el rango normal en Chile es de 0 a 40 miligramos por kilogramo. ¿Y qué es lo que está alegando acá? Que es 0,30. ¿Puede demostrar respecto de eso que simplemente hay un riesgo inminente del daño sin un antecedente fidedigno? Incluso el mismo tribunal, en la misma causa, llegaba a condiciones de 0,8, es decir, muchísimo mayor. Por lo tanto, para determinar exactamente lo que está ocurriendo acá, se necesitan antecedentes fidedignos, científicos que puedan demostrar, y eso simplemente no ha ocurrido. Lo que nosotros estamos planteando, que acá hay un estándar de que este tribunal ya ha establecido los distintos procesos. Lo ha establecido en el caso de Rubén Cruz con la superintendencia, en materia de superintendencia, de la necesidad de motivación. Lo estableció con las normas de calidad, a propósito de la norma de calidad de material por resultado 10. Lo estableció también en este mismo tribunal respecto de acciones por daño ambiental. Nos parece que el estándar acá no se cumple ni siquiera cercano. Tanto así, que cuando se le ofició al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud, ¿qué es lo que dijo? Estamos haciendo el estudio de riesgo en función de este mismo procedimiento. Lo estamos haciendo. O sea, hoy día las autoridades no saben exactamente cuál es la condición que está ocurriendo. Dicho lo anterior, quisiera mencionar dos elementos que fueron planteados acá, y tiene que ver con la ausencia de autorizaciones y de la falta de antecedentes para la autorización o autorización post o autorización de escritorio, como lo llaman. La verdad que lo que hay que tener en cuenta es que está un tranque que se construyó hace 30 años atrás, en otras circunstancias, en otra normativa. La verdad, tal como lo presenta de manera bastante clara el Consejo Defensa del Estado, en la época, la regulación no establecía el requisito de autorización de los tranques regulares, por eso no se autorizaba, no por otra situación. Sin embargo, la duda que uno pudiera razonablemente tener respecto a las condiciones fue despejado al momento de construir el tranque, la ampliación del tranque número 3, porque en ese tranque, tal como lo ratifican los funcionarios de Energiamin, se tiene que establecer y evaluar el año 98 todas las condiciones de estabilidad física del tranque, por lo tanto, en ese momento se pudieron determinar exactamente las condiciones en las cuales se estaba construyendo el tranque. Respecto del plan de abandono, ciertamente se presentó,
pero no tenía facultades para autorizarlo. A nuestro juicio, el hecho que diga autorización no supone que hay una autorización de por medio. La autorización es una potestad de carácter legal y no puede ser simplemente inventada por un servicio público. Sin perjuicio de eso, en el año también 2002, el propio Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿qué es lo que estableció? Dijo, ¿sabe qué? Hay un 98% de cumplimiento. ¿Qué es lo que faltaba? La plantación de los eucaliptos en la masa del tranque. ¿Tiene algún efecto desde el punto de vista de estabilidad física? Ninguna. Pues bien, lo que nosotros queremos plantear acá, que no estamos acá para determinar si hay incumplimientos administrativos. No es la sede para determinar si se cumplió o no se cumplió una norma administrativa. Lo que se está estableciendo acá, si los incumplimientos normativos están haciendo, tiene una relación directa respecto de la estabilidad, en este caso física, del tranque. Y la verdad es que no tiene una relación directa ni tampoco indirecta. Lo que ocurrió acá, básicamente, es que hubo un terremoto de los más grandes de Chile, de los más grandes que se ha reportado a nivel mundial, a pocos kilómetros del tranque de la por lo tanto la aceleración, tal como fue establecido por nuestro testigo Rodolfo Oregoni, superó el diseño y el estándar que la legis, el arte de la época y de la normativa exigía. Eso fue lo que ocurrió, simplemente eso fue lo que ocurrió. Se cita muchas veces el DICTUC, pero el DICTUC, tal como fue acreditado por los informes que nosotros hemos acompañado también por el funcionario, comete errores fundamentales. Quedan 5 minutos, senador. Sí. Y en determinar la secuencia constructiva, se equivoca profundamente. Esa cuestión es fundamental para establecer cómo fue construido. Tampoco da cuenta del diseño geométrico. No hay una georreferenciación de los puntos de muestra. Cuando se le preguntaba a los testigos dónde los mostró, no sabían dónde se había mostrado. Por lo tanto, lo más probable es que hayan tomado muestras de la lama y no del muro. Y lo más importante aún, es que fundó toda su tesis en que había un punto débil entre el muro, entre el tranque 1 y 4, según él, producto de la construcción encima de un tranque que supuestamente se había construido y nunca se construyó. Era el tranque oriente, que nunca fue ejecutado. Es decir, hay errores que no pueden pasarse por alto, que hay errores fundamentales. Ese informe no tiene valor alguno. Ahora, en cuanto al carácter y a las dimensiones del terremoto, nos remitimos a lo que dice nuestro experto Rodolfo Oregoni en su informe. Rodolfo Oregoni es uno de los especialistas más renombrados a nivel nacional y mundial en materia sísmica. Este señor ha participado y participó en la redacción de la norma chilena 433, por lo tanto no estamos hablando de una persona que de manera liviana va a emitir un juicio y un informe donde diga esto fue caso fortuito. Lo que pasó acá es que el informe del DICTUC no tomó los muestreos efectivos, hizo una cuestión más bien, se me fue la palabra, pero no fue la medición efectiva de la medición de Talca, sino más bien pronósticos o estimaciones que él hizo. Y cuando se toma la medición real, nos damos cuenta que efectivamente acá superó el estándar del diseño. Eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, nosotros estimamos que acá no se cumplen los requisitos mínimos para poder acreditar este daño. No solo porque no es competente por la época de los hechos, no solamente porque no se acreditaron las condiciones mínimas del daño, porque no hay antecedentes que permitan acreditar lo mismo, sino que tampoco se cumplen los restantes requisitos, porque acá estamos claramente en el caso de un caso fortuito. Pero no puedo dejar de mencionar lo que indicó mi distinguido contradictor. Y también una pregunta que me sorprendió, pero no deja de tener sentido. Bueno, ¿por qué el Estado está acá y no está en el otro lado del estrado? ¿Por qué no le devolvió el dinero, le pidió de vuelta los dineros incurridos? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado no ha demandado? Por una razón muy simple, porque acá responsable es el Estado. Y es responsable desde el primer día. Él asumió todas las condiciones de remediación desde el día 1. Ojo, mi representado en un comienzo implementó maquinaria, pero luego fue asumido íntegramente por el Estado. ¿Qué es lo que ha hecho hasta hoy día? También ha estado haciendo por el Estado. Por lo tanto, si hubiera sido un daño inminente, lo que debió haber ocurrido es que el Consejo de Defensa del Estado tenía que haber demandado. Y no lo ocurrió. ¿Por qué? Porque entiende, finalmente, que son ellos los responsables por lo que ocurre acá, porque eso es lo que ocurrió en este caso, un caso fortuito. Señoría. Sí.
Pero terminó, señor abogado. Señoría, Pero, ¿puedo hacer presente una pequeña? no, si son rectificaciones, de hecho no. Va a ser el único No, comentario que una hace después, rectificación, una rectificación. una vez que terminen los alegatos de la parte demandada. Yo, aprovechando que todavía le quedaban algunos minutos al abogado señor Molina, hay un punto de su exposición que no logré entender muy claramente. Las referencias varias, en algunos casos sin citar los números ni los roles de las decisiones de la Corte Suprema. Me gustaría que usted nos aclarara qué tienen que ver esas decisiones con la supuesta decisión que la Corte Suprema habría tomado sobre el tema de la idoneidad de las medidas. Citando, por favor, las referencias exactas para poder seguirlo. En particular, me refiero al rol del caso San Juan de Constrat, el rol 25.720 del 2014. Fundamentalmente lo que se discutió en la instancia de casación fue la idoneidad de la medida de reparación establecida en primera y segunda instancia, en términos que dispuso que habían medidas que no podían ejecutarse porque eran muy dispendiosas, era muy difícil de su cumplimiento. Y por lo tanto, en ese contexto se establecieron medidas equivalentes, es decir, no se volvió a la condición similar, sino se establecieron medidas equivalentes. ¿Qué es lo que estableció la Corte Suprema en ese fallo? Cuestión similar que pasó con la Congregación de los Legionarios de Cristo, que me ha tocado ver con más cercanía, es que dispuso que solo en la medida que sea imposible volver a condiciones similares a las que tienen originalmente, solo en ese caso pueden establecerse la segunda hipótesis de restablecer las propiedades básicas y por lo tanto no puedan haber impedimentos de carácter jurídico o de carácter más bien de costos que pudieran hacer, digamos, evitar que se cumpla el primer supuesto. Si eso es así, y si la discusión fue respecto del mérito de la medida, a nuestro juicio con mayor razón, la medida se torna fundamental en un proceso de esta naturaleza y por eso estimamos que debía ser discutido en el proceso. Esa es la línea, digamos. Gracias, obviamente no hace ningún comentario sobre la relación con lo que estamos discutiendo aquí, pero tiene la palabra el abogado de Senajemín, señora Lorena Lorca, por favor. Gracias, señor presidente. Junto con la abogada Pilar Larraín, solicitamos que la demanda que se interpone en contra del Senajemín sea rechazada en todas sus partes y con costas. Y esto, señoría, porque debemos exigir a todo litigante ante este tribunal que se cumpla un mínimo estándar legal, de seriedad, de adecuada interpretación de la normativa, de aseveraciones ciertas, veraces y precisas. Mientras eso no ocurra, señoría, lo que vamos a escuchar en los alegatos ante este tribunal van a ser frases como las que acabamos de escuchar, en donde finalmente pareciera que en este tema el que paga es Moya, es decir, el fisco, el culpable es el fisco. Y me parece que eso lleva detrás una demostración de una falta de rigurosidad que yo quiero invocar en este caso, puesto que me parece que es relevante. Y para ello, señoría, lo primero que tendríamos que hacer es analizar lo que en la demanda el actor está diciendo que serían los hechos u omisiones que Senajemín hubiera cometido, que serían aquellos que causaron el daño ambiental que el demandante dice que existe. Me quiero detener en esto, señoría, porque son 6 hechos. Y por lo tanto quiero aludir a los hechos para luego demostrar cómo la prueba o la normativa termina concluyendo claramente que no existe hecho alguno que Senajemín haya cometido u omisión en la que haya incurrido que sea la causa del daño ambiental supuestamente existente en este caso. Y para ello, señoría, me parece importante distinguir estos hechos. El primero es, dice el demandante, en lo que dice la demanda, señoría, porque en este alegato ha habido ciertas modificaciones. Lo que dice la demanda es, Senajemín no fiscalizó ni inspeccionó las distintas etapas de construcción del tranque para verificar que cumpliera con los parámetros de distancia peligrosa conforme al decreto 86, lo que significó que se aprobara o tomara conocimiento de las distintas etapas del tranque de relaves, ignorando la presencia de la casona
del predio del demandante. ¿Por qué pongo énfasis en aquello, señoría? Porque resulta que cuando estamos analizando el tema de la distancia peligrosa, debemos hablar de población asentada, no de la existencia de una casona, población asentada. Y cuando hablamos de población asentada, lo que tendría que haber ocurrido en este caso es que la demandante nos debería haber probado que existía población asentada dentro de la distancia peligrosa que tenía que haberse considerado por el SENAGIOMIN para decir, usted no puede instalar este tranque de relave en ese lugar. Voy a demostrar más adelante, señoría, que no existe prueba alguna que pueda demostrar ese supuesto. Y lo que me hace ver es que este primer hecho u omisión que se imputa adolece de falencias graves en el análisis jurídico. Y para eso, señoría, me detendré en unos momentos más para demostrar cómo el supuesto argumento que está detrás de esa aseveración se cae. Segundo hecho u omisión que se imputa. No fiscalizó la secuencia de construcción del tranque, ya que dejó zonas débiles en su estructura, en ampliación del tranque 3, cuyo muro de contención fue construido sobre material inestable o de relave. Señorías, aquí quiero detenerme en lo siguiente. Demostraré más adelante que, con los propios dichos del demandante, más del codemandado, más la prueba documental rendida por esta parte, está completamente acreditado que SENAGIOMIN fiscalizó, señoría, desde el año 1982 hasta el 27 de febrero del año 2010 y realizó acciones, más de 37 acciones concretas, más de 17 fiscalizaciones. Desde el año 2010, momento del terremoto, hasta febrero del 2015, más de 17 acciones además. Todas ellas, señoría, que demuestran que sí se fiscaliza, que sí se cumple con la normativa. Pero para ello, y esto es lo que me sorprende, señoría, cuando hablamos de un actuar o una omisión de algún órgano del Estado, no solo tenemos que estar atentos a la normativa que ésta lleva implícita, porque el órgano del Estado tiene que actuar cumpliendo el principio de legalidad, sino que además, señoría, con los medios o recursos con los que se cuenta en dichos momentos. Escuchamos la declaración de testigos de SENAGIOMIN, funcionarios públicos de más de 20 años de ejercicio en dicho organismo, que demostró la realidad chilena, los medios con que SENAGIOMIN contaba para poder fiscalizar. Y es así como, hasta el año 90, tenía para la zona sur de Chile 2 fiscalizadores. Para todas las faenas mineras activas. Aquí lo que estamos hablando es lo que ocurre con un tranque relave cerrado. Entonces, señoría, el que no haya fiscalizado aseveración de la demandante, vamos a demostrar que no es así, se ha acreditado justamente lo contrario, se fiscalizó y a pesar de los medios y recursos escasos que SENAGIOMIN contaba, se hizo en tiempo y en forma. Y señoría, y se me permite, en la minuta que tengo de alegato, he mencionado e indicado en orden cronológico una a una las fiscalizaciones vinculando la prueba de todas las partes que en este juicio hemos realizado en ese sentido. Según tercer hecho u omisión que se imputa, no fiscalizó que los muros de contención del tranque tuvieran una capacidad de resistencia adecuada, lo que generó que parte del muro haya sufrido liquefacción durante el terremoto. Señoría, la fiscalización respecto de los muros de contención, y no solo la fiscalización respecto a los muros de contención, la demostración de lo que ocurrió con esos muros desde que este tranque fue cerrado hasta el año 2010, momento del terremoto, más de 10 años, señoría, demostraba que esos muros cumplieron con la normativa. Otra cosa es que el evento acaecido el 27 de febrero del año 2010 hubiera sido una entidad tal que hubiera generado un fenómeno físico, más otras circunstancias que más adelante me detendré, que produjeran la liquefacción. Pero esas circunstancias, señoría, no eran previsibles. Esas circunstancias están dentro del caso fortuito que analizaremos enseguida. Entonces, sí se fiscalizó que estos muros de contención tuvieran esa capacidad de resistencia adecuada. Cuarta imputación. No fiscalizó ni veló porque el plan de cierre y abandono de faenas mineras se cumpliera a cabalidad, ni adoptó medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de dicho plan, lo que queda demostrado por el colapso del año 2000. Aquí lo que ocurre es que confunde la demandante las atribuciones y las medidas que puede decretar SENAGIOMIN con aquellas que quisiera que se decretaran. Lo que ocurre es que sí hubo fiscalización respecto al plan de cierre, fiscalizaciones que fueron demostrando el avance en el cumplimiento del plan de cierre,
que llegó un momento en el año 2002, señoría, 8 años antes del terremoto, a que ese plan de cierre estuviera cumplido en más de un 98%. Entonces, señoría, si lo que se quiere medir es que este plan de cierre impidió o no impidió el colapso del año 2000, estamos hablando del evento de lluvia muy fuerte en mayo del año 2000, lo que está haciendo el demandante es confundir todo con todo. Porque si no comprendo bien la demanda, lo que ocurre es que está reclamando de un daño ambiental que se produce por el terremoto del año 2010, no de la situación del año 2000. Quinto hecho, y esto, señoría, es sorprendente. No advirtió a la minera acerca de la obligatoriedad de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental el plan de cierre y abandono, pero agrega una frase, aunque reconoce que en verdad esa no es su obligación. La propia demandante imputa a Senagiomin una omisión que causa un daño ambiental, reconociendo que no es obligación de Senagiomin hacer aquello. Pero es más que eso, señoría. No es solo que no es obligación hacerlo, es que es jurídicamente improcedente que lo hiciera. Y para eso simplemente, señoría, lo que quiero recordar es el artículo primero transitorio de la ley 19.300, en donde señala que el sistema de evaluación de impacto ambiental va a entrar en vigencia una vez publicado el reglamento, que estaba indicado en el artículo 13, y eso ocurrió el 3 de abril del año 97. Momento a partir del cual entonces, señoría, todos los proyectos de actividades nuevas o sus modificaciones que se ejecutaran en forma posterior estaban obligados a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, no estamos en la hipótesis para que siquiera se entienda que debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, dado que las faenas se iniciaron a inicios de la década del 80 y la ampliación del tanque 3, que corresponde a la ampliación de la etapa 2, fue aprobado en enero del año 98. Y, por último, porque además las faenas fueron suspendidas en febrero del año 1998. Y el último hecho, señoría, es que no informó ni advirtió a la demandante que dicho tranque había sido calificado en el año 2009 como pasivo ambiental minero, por constituir un riesgo significativo para la vida o salud de las personas y el medio ambiente. Señoría, la demandante dice que vivía ahí, al lado de esta actividad minera, desde hace mucho tiempo. ¿Se necesitaba una advertencia de algún tipo a la demandante y esa advertencia iba a impedir el hecho que genera el daño que se está reclamando? Claramente ese argumento es improcedente. Pero es más, señoría, hay una frase de la demanda que es muy decidora. Aseveran que las omisiones de Senagiomin obedecen a la intención positiva de causar los daños. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que está diciendo que Senagiomin actúa con culpa, sino que aquí estamos hablando de dolo. El actuar de Senagiomin es doloso. Situación que claramente no fue acreditado. Entonces, señoría, quiero detenerme en lo siguiente. En este juicio se ha reconocido por las partes y se ha acreditado con documentos de Senagiomin que desde octubre del año 82 al 27 de febrero del año 2010 hay 37 acciones distintas, de las cuales más de 17 han sido fiscalizaciones. Otras han correspondido a dictación de resoluciones de aprobación y a resoluciones que imponen sanciones, además de informes técnicos que en la minuta detallamos. Pero después, señoría, después del evento del 27 de febrero, que aquí me quiero detener, resulta que el terremoto del 27 de febrero del año 2010 tuvo su epicentro a 81,5 kilómetros del tranque y fue de una intensidad de 8,8 grados en la escala de Richter, muy superior al 7,5 grados, que era el dato histórico considerado, que se conocía de acuerdo al Departamento de Sismología de la Universidad de Chile para el sector en que se encuentran los tranques. Aquí la causa del daño fue la excepcionalidad en la intensidad del sismo, que superó cualquier previsión y supera las exigencias que disponía el reglamento para la construcción de los tranques. Pero además, señoría, desde el 27 de febrero del año 2010 al 9 de febrero del año 2015, se han acreditado que el Senagiomin ha realizado 16 acciones, entre las cuales están fiscalizaciones, emisión de resoluciones que imponen multas y sanciones, y también emite informes técnicos.
La actividad entonces del Senajomín es indiscutible. Entonces, señoría, lo que nos queda es analizar las falencias técnicas serias que la demanda contiene. Y en esto me detendré muy brevemente, pero no puedo omitirlo. Existe una falta de legitimación activa de la demandante. Ocurre aquí, señoría, y así se alegó en la contestación, que respecto de parte de los bienes ambientales supuestamente dañados, puesto que la mayor parte de los bienes que la demandante supone sufrieron el daño ambiental no son bienes particulares de su propiedad, sino bienes nacionales de uso público, demuestra que lo que pretende el demandante en este caso es entender que estamos hablando de una acción popular. ¿Es una acción popular? No lo es. La normativa dice claramente que se requiere que haya directa y personalmente el demandante haya sufrido el daño ambiental cuya reparación pretende. Este es el artículo 54 de la ley 19.300. Pero además, señoría, tan serio es esto, que para tratar de eludir la exigencia legal, lo que ocurre en la demanda es que no determina los bienes ambientalmente relevantes que se encontraban en el dominio de su propiedad y realiza solo entonces una mención genérica de las medidas de reparación solicitadas. Nueva circunstancia que demuestra a cabalidad la falta de legitimación activa del demandante. Pero además, señoría, existe aquí una falta de legitimación pasiva de Senajomín respecto del daño ambiental que se está reclamando. A diferencia de lo que estiman mis contrarios, en donde finalmente es el fisco el responsable, aquí el demandado es Senajomín y por lo tanto lo que tenemos que mirar es la normativa que regula y le otorga competencia a Senajomín. Y para ello, señorías, muy brevemente, el artículo 3, 51 y siguientes de la ley 19.300 dice que deberá responder del daño quien lo haya causado. No procede deducir acción en contra de Senajomín, pues de modo alguno el daño ambiental que estamos discutiendo se ha producido por una actuación u omisión que le sea imputable a Senajomín. Senajomín ha adoptado todas las medidas que se encuentran dentro del ámbito de sus competencias y para ello, señoría, es importante recordar entre la normativa vigente el Decreto Ley 3525 de 1980, la Ley Orgánica del Servicio, que en el artículo 2, número 8, dice que le corresponde velar porque se cumplan los reglamentos de policía y de seguridad minera y aplicar sanciones específicas a sus infractores. Hasta ahí. El Decreto Supremo 86 de 1970, que es el Reglamento de Construcción y Operaciones de Tranque. El artículo 23 le otorga competencias para realizar labores de supervigilancia de los proyectos de tranques de relave y de su explotación o empleo, pero en cuanto a los problemas que pudieran crearse dentro del punto de vista de la seguridad industrial. El artículo 24 dice que tiene competencia para dictar, aplicar y controlar las normas de seguridad industrial que hayan de cumplir los usuarios de tranques de relave. Y el artículo 49, inciso final, dice que estos preceptos van a ser aplicados sin perjuicio de la observancia de las normas del Código Sanitario y del Código de Agua. Y por último, es el Decreto Supremo 72 de 1985, que es el Reglamento de Seguridad Minera. En el artículo 2 habla de que las disposiciones de este reglamento son aplicables en lo concerniente a la prevención de riesgos a todas las actividades desarrolladas en la industria extractiva minera. Me detengo en este punto porque vamos a comentar más adelante que los testigos de Senajomín hacen presente a este tribunal, a este ilustre tribunal, que estamos hablando de actividades mineras que estén en ejecución, en operación, no una actividad que ha sido cerrada. Y por lo tanto, entonces, también hay que mirar el artículo número 4, que habla de que dentro de la industria extractiva minera comprende los tranques de relave, el artículo 3, que le entrega la competencia general en la aplicación y fiscalización del presente reglamento, y en el artículo 10, letra A, que le permite controlar y fiscalizar el cumplimiento de normas y exigencias establecidas en el reglamento o por el propio servicio para exigir el cumplimiento de las acciones correctivas dispuestas en la industria extractiva minera en actuación. También puede Senajomín proponer normas, la dictación de normas que tiendan a mejorar estas condiciones de higiene y seguridad en la industria extractiva minera. Me detengo en los últimos dos artículos. Artículo 12, que dice: los funcionarios de Senajomín están facultados para inspeccionar la totalidad de los trabajos e instalaciones que forman parte de las faenas mineras
Y el artículo 233, todo lo concerniente a tranques de relave y operación de depósitos va a ser regido por las normas contenidas en el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Construcción y Operaciones de Tranques de Relave, Decreto Supremo 86 de 1970. Señorías, discúlpeme que haya sido una mención tan larga respecto de la normativa, pero eso es lo único que se le puede exigir, ejecutar a Cernagiomín. El principio de legalidad aquí debe imperar y por lo tanto en ese estándar se debe medir su actuación. Y vamos a demostrar, y se demostró en este juicio, que ese estándar ha sido cumplido y más aún a pesar de los escuálidos recursos con que contaba dicho servicio. Pero aquí me quiero detener en un punto clave, señoría. El deber de resguardo de la seguridad de una faena minera no pesa sobre el Estado. Señorías, pesa sobre las empresas que explotan y lucran gracias a esa actividad de riesgos inherentes e innegables. Por lo tanto, señorías, permítanme devolver el tiro que hace un segundo recibí. El rol del Estado en este aspecto es subsidiario. El responsable es quien lucra con esa actividad minera. Y entonces, señoría, vamos a otro punto dentro de la contestación, la ausencia de daño ambiental. Y aquí, señoría, comparto muchísimo de los argumentos que se acaban de plantear en el alegato precedente. Simplemente recuerdo que debe existir un detrimento significativo al medio ambiente o a un componente ambiental relevante. Por lo tanto, todo daño a aguas, cursos de aguas superficiales o subterráneas, caminos públicos o incluso a la salud de las personas, no van a ser daños cuya titularidad tenga el demandante, porque no goza ella de la acción para invocar su protección. Por lo tanto, tenemos que ver de qué elementos y qué componentes del medio ambiente la demandante puede reclamar la reparación del daño dentro de su predio. Los daños que la demandante menciona, señorías, son presuntos, y prueba de ello es que solicita como reparación efectuar los estudios por un tercero, que permitan determinar, y esto es lo impresionante, la efectividad y alcance del daño. Pero para ello hace menciones de estudios de hace 5 años atrás y no al daño actual que tiene el predio. Muchos de los metales que según la demanda fueron arrastrados por la luz se absorben, degradan en presencia del aire y del sol o son inocuos. Entonces no basta presumir el daño, se debe sostener la existencia de un daño ambiental real y preciso y se debe invocar sus extensiones y alcances. Y centrado ese debate, debió el demandante probar su efectividad. Existe también ausencia de omisión culposa respecto al Cernagiomín, señoría, puesto que de acuerdo a las normas pertinentes se ejerció a cabalidad las funciones que se le encomendaron. Y por lo tanto, de acuerdo a las posibilidades concretas del servicio, se debe analizar la exigibilidad conductual determinada para el caso concreto, considerando no solo los elementos fácticos que rodearon la actuación del órgano, sino también las circunstancias que se presentaron y los medios con que se contaba. Advierto, señorías, que respecto de este punto no se ha imputado ninguno de los incumplimientos de las normas de protección ambiental que están indicadas en el artículo 51, inciso primero, de la ley 19.300, que alude a la actora. Por lo tanto, no puede presumirse responsabilidad, debiendo la actora probar la culpa. Quinto punto, señoría, inexistencia de viviendas durante la operación del tranque de relaves. Advierto, señoría, que la prueba demuestra que no había población asentada al pie del tranque dentro del área denominada distancia peligrosa durante la operación del tranque de relave. Y aquí, señoría, quiero recordar a los señores ministros que fueron a la inspección personal, en donde el propio demandante reconoce que la casa del inquilino, en donde fallece él, su señora y sus 2 hijas, se construyó pocos años antes del terremoto, después del año 2005. Otro aspecto, el penúltimo. Ausencia de vínculo causal. Claramente, señoría, si hacemos el análisis entre la conducta que se le imputa al Cernagiomín y el supuesto daño ambiental, no existe vínculo causal alguno que pueda existir. No hay vínculo causal. Pero además, señoría,
Lo que ocurre aquí es que ha ocurrido un caso fortuito o fuerza mayor. Y estamos hablando de un hecho imprevisto, ante la imposibilidad de anticipar su ocurrencia, como fue el terremoto del 27 de febrero del año 2010. A lo que se suma el hecho imprevisto del fenómeno de la licuefacción, producto del colapso que produjo el colapso del tranque. Señorías, quiero recordar que testigos de la demandante, cuando alegaban respecto de que no existe caso fortuito, porque respecto de ese hecho a probar, tenemos la declaración de 7 testigos, 3 testigos de la demandante, que dicen que no existe caso fortuito, y para ello lo que hablan es de la posibilidad, de la previsibilidad, y como hubo un terremoto en el año 1835, entonces es previsible que haya un terremoto de dimensiones 8.8. Y por lo tanto aquí no hay caso fortuito, porque Chile es un país sísmico, y con eso, señorías, lo que se hace es confundir todo con todo. Los estudios técnicos, el Departamento de Sismología de la Universidad de Chile, demostraban y señalaban que la intensidad podía llegar a 7,5 y este fue de 8,8 en la escala de Richter. ¿Es un hecho irresistible o inevitable? Pues aunque Chile es un país sísmico, la intensidad de este terremoto de 8,8 en la escala de Richter y de intensidad 9 en la escala de Mercalli hacía imposible tomar medidas que pudiese evitar a cabalidad sus efectos. Y aquí lo relaciono con la norma existente en ese momento, que no contemplaba una intensidad de sismo y una aceleración como la que hubo en ese momento. Por último, aquí existe una responsabilidad de la sociedad demandada por no dar cumplimiento a sus compromisos vinculados a la seguridad del tranque de Relave. Aquí hay incumplimiento sostenido, señoría, respecto de las obligaciones del plan de cierre. Dado que el deber de resguardo de la seguridad recae en la empresa que explota la faena minera. Entonces, señoría, solo me resta analizar qué puntos de prueba son aquellos que dicen relación con mi representada, con Serna-Giomín, y si existe prueba que acredite dichos puntos. Sobre el punto 2, señoría, efectividad de que el derrame de los relaves de la ex faena minera Las Palmas se debió a fuerza mayor o caso fortuito, existe. Documental de la demandada, de la codemandada, consistente en el listado de terremotos en Chile y en el mundo, de intensidad similar al del 27 de febrero del 2010, documento que permite contrarrestar con la declaración de los 3 testigos de la demandante que dicen que aquí no hay caso fortuito por las razones que acabo de explicar. Pero en contrario, señoría, existen 4 testigos que afirman que aquí hay caso fortuito. De estos 4 testigos, señoría, 3 son testigos expertos. En la minuta he analizado cada uno de los aspectos que los testigos han mencionado respecto al caso fortuito y cómo es que este concurre. Pero, señoría, no puedo dejar de mencionar la importante declaración de don Waldo Vivallo Sandoval, testigo experto de Serna-Giomín, quien explica por qué es que aquí existe caso fortuito fuerza mayor, y solo recuerdo, señoría, que él menciona: 1, la intensidad del sismo; 2, que es una magnitud Richter, porque quiero advertir, señoría, cuando se analizó la construcción, se consideró como máximo de intensidad del sismo grado 8 Richter, pero resulta que el sismo que causa el desastre es 8.8, y aquí la escala Richter, señoría, no es una escala lineal, sino que logarítmica. Cada aumento de grado, señoría, corresponde a un aumento en 30 veces, del 8.0 al 8.8, 30 multiplicado por 8. Ese es el aumento entre un grado y otro. Y entonces, señoría, además, advierte el testigo, este tranque llevaba cerrado 12 años, no había demostración alguna de que hubiera agua, no estaba derramando por los drenes, no había capas o piscinas que se pudieran visualizar. ¿De dónde, describe el testigo, pudiera haber surgido esta agua? Y hubo preguntas muy interesantes de este ilustrísimo tribunal. El testigo advierte: por la única parte que podría haber ingresado agua es por la parte que queda aledaña al al cerro. Y es más, advierte, en los informes que se elaboraron al posterior del terremoto, consta inclusive fotografías de que inclusive surge, señoría, una vertiente de agua en una zona dentro de aquella en donde se produjo el derrame. Quedan 5 minutos. Sí, señoría. Entonces, dadas todas esas situaciones, el registro instrumental, la intensidad del sismo, la fiscalización que se realizó, que no detectó que había problema de agua, se menciona claramente la situación de la licuefacción y explica adecuadamente el testigo
por qué es que se produjo licuefacción. Y es más, señoría, nos advierte, la licuefacción que aquí se produjo es muy poca, porque si ustedes ven, el tranque se derrama y se vierte máximo 300 metros de distancia desde su muro. En circunstancias que en Brasil, señoría, un episodio ocurrido en el año 2014, se derramó más de 400 kilómetros. Entonces lo que nos demuestra que si bien se produjo licuefacción, el relave en verdad escurrió pocos metros. Que luego del terremoto se dejó en evidencia el escurrimiento de agua subterránea, pues apareció una vertiente. De esas vertientes inclusive hay fotos que están en los informes acompañados. Y entonces, señoría, esto lo tenemos que vincular además, este caso fortuito, estas situaciones, con la posibilidad que tenía Cernagiomín de poder fiscalizar más aún. Y aquí solo me detengo. Las fiscalizaciones que hace el servicio se hace de acuerdo a la disponibilidad de medios. En el año 1996 solo habían 4 fiscalizadores para todo el territorio nacional. Y sin medios de posibilidad de fiscalizar en la etapa constructiva, porque de esa forma, entonces, lo que se hace es hacer responsable a la empresa de construir lo que dice que va a construir. Los últimos 2 hechos a aprobar, señoría, muy brevemente porque se reúnen en un solo análisis. El punto 4 es efectividad que el derrame de los relaves fue causado por omisiones del Cernagiomín. El punto 6 es efectividad que el Cernagiomín ha omitido sus deberes de fiscalización y supervigilancia respecto a las fases de construcción, operación y cierre del tranque de relave de Las Palmas. Del punto 4, señoría, no pudo la demandante acreditar que era efectivo que fue causado por omisiones de Cernagiomín. Al contrario, se ha acreditado el hecho positivo, correlato positivo. La documental y la testimonial rendida demuestran que se cumplió con todas las acciones que correspondían en su competencia. En este caso, señoría, declararon 3 testigos contestes, 2 de ellos expertos y 1 común. Y por último, respecto del último hecho a aprobar, es importante hacer presente que no se ha acreditado el hecho a aprobar por la demandada. Al contrario, hemos acreditado el correlato positivo. Cernagiomín cumplió con sus deberes de supervigilancia y de fiscalización. Y se acreditó con prueba documental. La contraria pretende acreditar lo contrario, con la declaración de don Félix Vargas Seovale, quien dice, no me consta que ellos hayan venido, yo no los he visto. Esa es la única prueba, señoría, que tenemos de que Cernagiomín no cumplió. Respecto a lo demás, tenemos testigos de este Cernagiomín, 3 testigos, 2 de ellos expertos, todos contestes, en que Cernagiomín ha cumplido en tiempo y en forma. Por lo tanto, entonces, señorías, claramente la prueba rendida en este caso permite demostrar, primero, que no existe causa, acción u omisión alguna que pueda ser imputable dentro de la normativa exigible a Cernagiomín que pudiera haber generado o haber sido la causa del daño ambiental supuesto que se ha demandado. Y por todas las demás razones que ya he mencionado en cuanto a la falencia de la demanda, solicito que ésta sea rechazada en todas sus partes y con costas en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería. Gracias, señoría. Gracias, señor abogado. ¿Le puedo hacer una sola consulta? ¿Nos puede referir brevemente algunos antecedentes sobre el estudio de Cernagiomín que calificó el tranque efectivamente como un pasivo ambiental de alto riesgo? Señoría, el informe del Cernagiomín respecto de eso no lo analicé en profundidad. Lo que le puedo advertir de todas maneras es que es un documento que se elaboró en el año 2009. A instancias de empezar a hacer un estudio sobre los pasivos ambientales que existirían en Chile. En ese informe lo que se hace es mencionar algunas posibilidades de ocurrencia de efectos que pudieran derivar de la existencia de ese tranque. De todas maneras, respecto de ese documento, señoría, no existe ninguna relación para que sea declarado pasivo ambiental con la existencia del daño ambiental que se reclama, generado por el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Perdóneme, señoría, no puedo en este momento mencionarle más al respecto, pero de todas maneras le hago presente que ese documento está acompañado en auto. Muchas gracias. Tiene 3 páginas de extensión. Muchas gracias.
¿Hay alguna consulta, contradicción de hecho puntual que usted quiera formular? Sí, dos cosas, su señoría. Uno, que me parece inadmisible, inaceptable, una referencia más que nada a la pretensión de esta acción que hizo el abogado de la Sociedad Contractual Minera Tambillo. Señoría, perdón, pero eso no es rectificación de No, hecho. le señalé expresamente que queríamos escuchar rectificaciones de hecho. Rectificaciones de hecho. No, No teniendo rectificaciones de hecho puntuales, si hay alguna contradicción o referencia que quisieran hacer entre ustedes en relación a los alegatos. sí, eso sí. Sí, Muy breve. por favor, no, es que necesito tener la oportunidad de hacer presente que me parece... No es un contraalegato, es una referencia, es una referencia. mención específica. Sí, por sobre la- supuesto. Me parece inaceptable que se especule en relación a la pretensión o al objetivo de esta acción. El abogado de la Sociedad Constructora Minera Tambillo se ha referido a que la pretensión nuestra sería buscar una indemnización de perjuicio, lo que evidentemente no es el objeto de este juicio. Por lo tanto, me parece que tiene que quedar constancia de que no puede el abogado hacer conjeturas o especulaciones infundadas respecto a lo que pretende mi parte. Lo otro, su señoría, que quisiera mencionar es que respecto a las medidas de reparación que se menciona tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Sociedad Contractual Minera Tambillo, la ley no exige en ningún caso que se especifiquen las medidas de reparación. La ley 19.300, antes la 20.600 tampoco. Con conocimiento de causa, porque he trabajado en el Consejo de Defensa del Estado, es recomendable especificar las medidas de reparación, pero solamente para un aceptada conocimiento de parte del tribunal, para ayudar al tribunal. Pero la ley no exige, y la 20.600 es clara en ese aspecto, en que la mención al objeto del juicio tiene que ser que se busque la reparación del medio ambiente, y por lo tanto, conforme al mérito del expediente, tendrá el tribunal que determinar cuáles son las medidas determinadas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No hay comentarios? No, señoría. Habiendo concluido la parte final de la audiencia de prueba, se clausura la sesión. Muchas gracias. Gracias. ¿Tengo calor? ¿No? Hasta luego.